Buen día chicos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las cuentas contables. En un principio vamos a empezar hablando acerca de la descripción de las cuentas. Cuando hablamos de las cuentas contables, nosotros tenemos dos tipos de cuentas, las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales van a hacer referencia a las cuentas que se encuentran o que van a ser consideradas para realizar el balance general. Estas son activo, pasivo y patrimonio. En cuanto a las cuentas nominales, nosotros estamos hablando de las cuentas que van a hacer referencia al balance de resultados, en este caso los ingresos y los gastos. Si nosotros iniciamos hablando de las cuentas del activo, nosotros podemos recordar que el activo es todo lo que nosotros disponíamos como empresa. En este caso, nosotros tenemos dos formas de poder o dos tipos de activos, el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente que hace referencia a todas las cuentas que pueden ser convertidas en dinero o que son dinero en el plazo menor a un año. Cuando hablamos del activo no corriente, son cuentas que por su naturaleza no pueden ser transformadas en dinero porque pueden ser, por ejemplo, muebles que nosotros normalmente los vamos a usar y no los vamos a vender o propiedades o vehículos, entre otras cosas. Adicionalmente, el dinero que no se podría o las cuentas que no pueden hacerse efectivas dentro del plazo menor a un año también vendrían a ser activo no corriente. Dentro de las cuentas del activo corriente, nosotros vamos a encontrar las cuentas disponibles. Las cuentas disponibles serían las cuentas que nosotros ya tenemos básicamente como dinero en efectivo y son las que podemos hacer uso como tal. Dentro del activo disponible, de las cuentas de activo corriente disponible, nosotros tenemos lo que es caja, que es todo el dinero en efectivo, como por ejemplo monedas, billetes, cheques a la vista que dispone de la empresa. Además, también tenemos la caja chica, que es básicamente, como ustedes recordarán, una caja pequeña que normalmente utilizan secretarias, asistentes para poder solventar gastos que no son muy grandes y que se necesitan simplemente pequeñas cantidades, normalmente menores a 30 o 50 dólares, dependiendo de la empresa, y que son para gastos como por ejemplo el transporte de mensajería, el cobro o la compra de un agua, entre otras cosas, pero son valores que no ameritan un cheque. Cuando nosotros ya tenemos estos valores acumulados de caja y caja chica en grandes cantidades, normalmente lo que se hace es llevarla a un banco. Entonces, por ello, nosotros también tenemos la cuenta de banco. En esta cuenta de bancos, nosotros podemos ver que aquí vamos a depositar o hacer movimientos de todo el dinero que nosotros tengamos dentro de instituciones financieras. Aquí podemos hablar de diferentes tipos de bancos, pero la cuenta de bancos va a tratar justamente de transferencias, depósitos que nosotros hagamos o retiros que se realicen de esta institución. Adicionalmente, en las cuentas de activo corriente vamos a tener todo lo que corresponde a inversiones, que son, como nosotros sabíamos, títulos que pueden convertirse fácilmente en efectivo en periodos normalmente menores a 3 meses. Estas inversiones pueden ser, por ejemplo, si nosotros hemos comprado certificados de depósito, cédulas hipotecarias, y esto me genera a mí tal vez rentas o intereses y yo voy ganando por estos activos o por estos documentos cierto tipo de renta de forma mensual. Adicionalmente, tengo los realizables, que son un grupo básicamente de cuentas de inventarios, de mercaderías, todo lo que yo voy a comercializar, ya sea mi producto o mi servicio. En la cuenta de realizables, que van a ser las mercancías que yo tengo para disponer para la venta, nosotros normalmente también tenemos que considerar una provisión para mercancías dañadas u obsoletas que iría con signo negativo dentro del balance general. Adicionalmente, en la cuenta de activo corriente vamos a tener el exigible. En estas cuentas, como su nombre lo indica, si bien no son dinero en efectivo, son dinero que están pendientes de cobro, es decir, que nosotros podemos exigirle a alguien más que pague. En este exigible nosotros tenemos dos grupos de cuentas, lo que son los clientes y lo que son las cuentas por cobrar. Hacemos una distinción específica en clientes porque esto está relacionado con el quehacer propio de la empresa.
Si nosotros tenemos o hemos vendido una mercadería por la cual se han ofrecido a pagarnos en 3 meses, entonces nosotros tenemos una cuenta por cobrar a un cliente, pero la llamaremos solamente como clientes porque hace referencia, como les indicaba, al quehacer de la empresa. Adicionalmente, si nosotros, por ejemplo, realizamos otro tipo de créditos o prestamos dinero o tenemos un arriendo que nos van a pagar en 3 meses, entonces nosotros tenemos una cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar, como nosotros no nos dedicamos como empresa a realizar este tipo de actividades de préstamos de dinero, de arrendamientos, entonces nosotros vamos a tener que considerarlos como una cuenta por cobrar. Finalmente, en el activo corriente nosotros vamos a tener lo que es el exigible, que son finalmente en el exigible lo que tenemos que tener es nuevamente una provisión de cuentas incobrables en las cuales nosotros vamos a considerar todos esos riesgos o esa cartera que muy probablemente no la podemos recuperar. En ese sentido, la provisión para cuentas incobrables va a estar nuevamente con signo negativo en nuestro balance general. Adicionalmente, tendremos las cuentas del activo no corriente, que en este caso pueden ser las cuentas de activo fijo, como por ejemplo equipos de computación, muebles de enseres, tenemos también terrenos, vehículos, entre otros. La idea de estos es justamente que nosotros vamos a utilizar, pero son nuestros equipos. Entonces, por eso es que no se va a transformar en dinero en un periodo mayor a un año. Adicionalmente, nosotros también tenemos otro tipo de activos que son, por ejemplo, cuentas por cobrar o documentos por cobrar que han sido realizados a largo plazo y que tenemos, es decir, a más de un año y que los veremos en este periodo de tiempo. Finalmente, tenemos las cuentas de activo no corriente diferido, que son las cuentas que han ocasionado gastos o pagos anticipados y que por su naturaleza no pueden ser consideradas como consumidas íntegramente en un solo periodo. Como estamos diciendo, los pagos anticipados que nosotros realizamos también van a ser un pago, una cuenta de activo diferido, pero es un avance a un préstamo que nosotros estamos haciendo. Por ende, nosotros no podemos considerar como el préstamo totalmente pagado, sino solamente como un abono y va a ser parte del activo. En cuanto al pasivo, que es otra de las partes del balance de situación o balance general y que adicional, si ustedes recuerdan, es parte integral de la ecuación contable, también tenemos la separación entre activo corriente y activo no corriente por el término del plazo. Si nosotros tenemos cuentas por cobrar o si tenemos obligaciones pendientes por pagar menores a un año, van a ser pasivos corrientes y cuando son mayores a un año serán pasivos no corrientes. Adicionalmente, nosotros tendremos el pasivo diferido. Cuando hablamos del pasivo corriente, nosotros nuevamente vamos a hacer la distinción entre lo que son los proveedores y las cuentas por pagar. Asimismo, si yo he comprado materia prima y he quedado en pagar el valor en un término de 3 meses, yo tengo una cuenta por pagar, pero como es propiamente del ejercicio de mi negocio, entonces se lo llamará como proveedor, a cualquier otro tipo de cuenta que yo tenga por pagar, por ejemplo, una tarjeta de crédito que voy a pagar al mes siguiente, o por ejemplo, algún tipo de deuda por arriendo, etcétera, etcétera, yo podría llamarlo de forma general como cuentas por pagar. Todo lo que no es propiamente de la actividad del negocio, entonces se refiere a esta cuenta. Cuando hablábamos del activo no corriente, en cambio dijimos que era en términos de mayor a un año y por ende normalmente esto está relacionado con las instituciones financieras, como por ejemplo las hipotecas. Son préstamos a largo plazo. Estos préstamos de largo plazo que yo he sacado para comprar un vehículo, para comprar una casa, para comprar un terreno, va a ser parte del activo no corriente y va a ser tanto un documento como una cuenta normal por pagar a largo plazo. Y el diferido, en cambio, asimismo, en concordancia con el activo, nosotros tenemos todas las cuentas que hemos cobrado anticipadamente y que por su naturaleza no pueden considerarse como ingresos de este periodo, entonces se cuenta como diferido. Hago un ejemplo. Si ustedes normalmente reciben una mensualidad o para sus diarios
sus viajes, sus comidas, etcétera, etcétera, como una mensualidad, o sea, una quincena o algo así. Si ustedes les pagan anticipadamente del mes que viene y se lo gastan en este mes, el próximo mes no van a tener para poder cubrir con sus gastos. En ese caso, es por eso que cuando nosotros tenemos una cuenta cobrada anticipadamente, no podemos hacer uso de ella, sino que tenemos que esperar al mes vigente para poder hacer uso de este dinero. Sin embargo, lo guardamos y esto será considerado como un pasivo diferido. Finalmente, cuando hablamos del patrimonio, la última cuenta del balance general, vamos a hablar del capital social, que es el importe o el aporte que hacen todos los socios, ya sea en dinero o en bienes, y también acerca de las utilidades, pérdidas o pérdidas que podemos tener tanto en el año presente como en años anteriores, y finalmente lo que es la reserva legal. Las superintendencias de compañías, por cada una de las empresas que nosotros tengamos, nos obliga a tener, si es que es una compañía de responsabilidad limitada o sociedad anónima, al menos hacer una reserva legal del 10% de nuestras utilidades hasta lograr el 50% de la participación de los socios. Esto, justamente como su nombre lo indica, es con el fin de que si algún día la empresa pudiera quebrar, tuviera un sustento o un valor para que no llegue a ese punto. Entonces, esta parte de la reserva legal que es obligatoria en las empresas, también forma parte del patrimonio. Siguiendo con las cuentas, en cambio, nominales, las que hacen referencia al balance de resultados o de pérdidas y ganancias, nosotros tenemos la cuenta de ingresos. Los ingresos son los valores recibidos o causados por la empresa como resultado de las actividades que realiza. Todas las cuentas que conforman la parte de ingresos, como si ustedes bien recuerdan, en videos anteriores habíamos empezado a hablar un poco acerca de la mayorización y las TED, habíamos hablado que existía el debe y el haber. En este caso, cuando nosotros hablamos de una cuenta de ingresos, como es algo que vamos a obtener, va a entrar dentro de la parte del haber, ya que nosotros estamos siendo acreedores a ese dinero. Los ingresos pueden separarse, pueden clasificarse en ingresos operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son los ingresos generados por la actividad principal que realiza la empresa. Es decir, si yo soy una empresa de fábrica de zapatos, todos los ingresos relacionados con las ventas de zapatos van a ser ingresos operacionales. Sin embargo, si es que yo tengo un negocio adicional, por ejemplo, si es que fuera una empresa de servicios de medicina y tengo consultorios, pero tengo un espacio libre, el cual lo voy a rentar, ese vendría a ser en cambio un ingreso no operacional. Porque si soy una empresa de servicios médicos, mi actividad es esa, dar servicios médicos. Si yo estoy rentando por no desperdiciar el espacio, no es parte de mi negocio como tal, pero estoy generando un ingreso, pero este ingreso va a ser considerado como ingreso no operacional. En cuanto a los gastos, en cambio, los gastos representan a todos los valores pagados o causados por la empresa por los que necesitamos realmente generar esta salida de dinero para el correcto funcionamiento. Las cuentas del gasto, básicamente, a diferencia del ingreso, van a estar registrados en el debe porque obviamente somos deudores de estos gastos. Los gastos, nosotros tenemos gastos de administración o de operaciones, gastos financieros y gastos de venta. Cuando hablamos de gastos operacionales, nuevamente hacemos referencia a los gastos que nosotros vamos a realizar únicamente por las cosas que hacemos como parte de nuestra empresa como tal. Si nosotros hablamos de gastos adicionales como sueldos, horas extras del personal administrativo, estos vendrían a ser gastos de administración. Nosotros dentro de estos gastos operacionales o de administración vamos a considerar todo lo que son sueldos, horas extras, servicios básicos, suministros de oficina, entre otras cosas. Adicionalmente, los gastos financieros, por otra parte, son todo lo que los gastos que originamos nosotros por la obtención de dinero por parte de terceros. Si nosotros pedimos un préstamo, no solamente pagamos el dinero que nos han prestado, sino también los intereses.
Esto vendría a ser un gasto financiero. Asimismo, cada vez que nosotros utilizamos una plataforma bancaria para hacer una transferencia o para hacer un retiro bancario, nosotros vamos a generar un valor por servicios bancarios. Finalmente, los gastos de venta, que son los gastos que nosotros tenemos que ocurrir o concurrir para poder vender nuestros productos, porque si bien nosotros los producimos, no se venden solos, nosotros vamos a tener que generar esta comisión en ventas, en publicidad, transporte y movilización para poder proveer a nuestros clientes de nuestros productos. Una vez que nosotros ya tenemos en cuenta cuáles son nuestras cuentas, las cuentas principales que vamos a utilizar, nosotros vamos a hacer uso de un plan de cuentas y por ende su codificación. Un plan de cuentas básicamente es un documento donde nosotros vamos a enlistar todas las cuentas con las que estamos trabajando para poder asignar un código y que sea más fácil su ubicación. Normalmente, cuando nosotros vamos a empezar con una empresa, lo ideal es contar con una contadora que realice esta estructura y este plan de cuentas con el fin de que se haga más fácil prever cualquier tipo de cuenta que se podría utilizar. Acuérdense que las cuentas también van a depender mucho del tipo de negocio que ustedes tengan. Si es una empresa comercializadora, si es una empresa de producción, si es una empresa de servicios, si es una empresa bancaria o si es una empresa gubernamental. Entonces, es por eso que siempre es importante generar un plan de cuentas, porque después normalmente es más difícil generar cuentas nuevas. La codificación de cuentas, por otro lado, en cambio, es asignar a cada una de las cuentas que yo preveo tener o utilizar durante mi funcionamiento y se lo hace a través de diferentes sistemas o símbolos, pero que son asignados de forma sistemática para poder identificarlas de manera más rápida. Dentro de la codificación de cuentas, nosotros tenemos un sistema numérico, un sistema alfabético, un sistema alfanumérico, un mnemotécnico o un decimal. Cuando hablamos de un sistema numérico, estamos hablando de que a cada una de las cuentas, independientemente o por separado de la clasificación que vimos hace un momento, vamos a ponerle un número. Es decir, nosotros sabemos que el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. A todas las cuentas del activo no corriente vamos a empezar a asignarles con el valor de 1, 2, 3, 4, 5. A las del activo no corriente seguirán con 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo sucede, en cambio, cuando hablamos de las cuentas alfabéticas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a utilizar el alfabeto, las letras, y estas van a ser nuevamente utilizadas en forma ordenada. Cuando nosotros hablamos de un alfanumérico, vamos a utilizar un conjunto entre los números y letras, como su nombre lo indica, para poder generar esta identificación. Como por ejemplo, en el ejemplo se presenta que tenemos A de activo, AC de activo corriente, AC1 de caja, AC2 caja chica, AC3 bancos y así sucesivamente. Adicionalmente, también tenemos la codificación mnemotécnica que va a utilizar letras, pero que estas van a denotar una característica o una clave especial. Ya no van a estar en orden alfabético. Por ejemplo, en el caso del activo se le va a representar con la letra A. En el activo corriente va a ser AC, caja chica, voy a tener ACH, bancos va a ser del activo bancos, entonces va a ser AB. Si bien todas estas son diferentes formas de codificación, las más utilizadas son las del sistema decimal, en el cual están categorizadas por dígitos del 0 al 9, en el cual vamos a ir generando subcategorías para cada una de las cuentas, subcuentas, grupos y elementos. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que los modelos normalmente van a estar conformados de 8 dígitos, los modelos decimales, en los cuales el primer dígito va a representar uno de los elementos de los estados financieros, es decir, el primer dígito va a corresponder a activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. El segundo dígito va a ser parte del grupo al cual pertenece o al cual está clasificada cada una de las cuentas. Como habíamos visto, la clasificación sería activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, capital suscrito pagado, entre otros. El tercer dígito, en cambio, va a hacer referencia
a ya la cuenta como tal. Nosotros teníamos dentro de la cuenta, por ejemplo, dentro de las subclasificaciones teníamos el disponible, que también se lo llama efectivo, y luego las subcuentas en las cuales decíamos que teníamos caja, bancos, caja chica, entre otros. Adicionalmente, al final de estos 5 dígitos, nosotros vamos a digitar o vamos a ingresar 3 dígitos adicionales que sería de los auxiliares. Los auxiliares, en cambio, nos sirven a nosotros ya para hacer referencia específica a qué cuenta o de qué persona. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los bancos, podemos clasificar 1 sería activo, 1.1, activo corriente o circulante, 1.1.1 sería el efectivo o disponible, 1.1.1.02 sería referente a bancos y luego con los 3 últimos dígitos podríamos decir Banco del Pichincha, Banco Produbanco, Banco del Pacífico. En ese sentido, nosotros vamos a tener una empresa normalmente no tiene solamente una cuenta en el banco, sino tiene varias, así como no tiene solamente un cliente, tiene varios, y entonces va a ir asignando el nombre, por ejemplo, Cristian Andrade, Odette Pantoja, Stephanie Vázquez, dentro de cada una de esas cuentas en la parte del auxiliar, para saber cuál es la persona que nos está debiendo o cuál es la persona a la que nosotros estamos debiendo. Entonces, con eso nosotros ya podemos codificar y utilizar esta codificación para poder distinguir y para poder agrupar y llamar fácilmente cuando nosotros necesitemos utilizar alguna cuenta. Por favor, acaben de ver los videos pendientes y si es que ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias.